En esta ocasión vamos a hablar acerca del síndrome coronario agudo. Las patologías cardiovasculares en su conjunto representan la principal causa de mortalidad en los países desarrollados. La principal patología cardiovascular es la cardiopatía isquémica, la cual está asociada a una alta morbilidad y una alta mortalidad. La cardiopatía isquémica la podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos una presentación subaguda o crónica, donde tenemos la angina estable y la isquemia silente, y tenemos una presentación aguda donde tenemos el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo lo vamos a dividir dependiendo de las manifestaciones clínicas y de los hallazgos electrocardiográficos en síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde tenemos el infarto agudo con elevación del ST, y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, donde tenemos la angina inestable y tenemos el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. La enfermedad cardiovascular representa la primera causa de muerte en países desarrollados y se estima que en el mundo occidental cada 20 segundos un paciente presenta un infarto agudo del miocardio y cada minuto muere una persona por una causa cardiovascular. En la actualidad, de 25 a 40% de los síndromes coronario agudo corresponden a un infarto agudo con elevación del ST, y en el pasado el hombre tenía mayor propensión. Sin embargo, actualmente 30% de los casos de síndrome coronario agudo con elevación del ST son mujeres, 23% de los pacientes tienen diabetes mellitus tipo 2 y casi 3/4 partes de la mortalidad en pacientes con diabetes mellitus es atribuible a una enfermedad coronaria. La enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias epicárdicas es la principal responsable del síndrome coronario agudo, y vamos a ver que el dolor torácico es el síntoma más característico de esta patología, aunque en muchos pacientes puede no presentarse dolor torácico, sino que en estos pacientes se puede presentar otro equivalente anginoso. En las estadísticas de los Estados Unidos, 8 millones de las visitas al servicio de urgencia cada año corresponden a pacientes que llegan con dolor torácico, y de esto un 15% han sido diagnosticados con un síndrome coronario agudo. Como ya vimos anteriormente, el síndrome coronario agudo se va a dividir en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este a su vez se divide en angina inestable e infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y también tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde vamos a tener el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Para diferenciar una angina estable de una angina inestable, debemos tener pendiente las siguientes características. En la angina estable, el dolor se produce durante el esfuerzo y dura menos de 20 minutos. También va a ser un dolor intermitente, y este tiene como característica que va a responder al tratamiento antianginoso habitual. Mientras que en el caso de la angina inestable, este es un dolor que se produce aún estando el paciente en reposo. Este dolor dura más de 20 minutos. Es un dolor que se produce de nuevo, y este dolor no responde a tratamiento antianginoso habitual. La angina inestable la vamos a dividir en angina de reposo, la cual es una angina prolongada que por lo general dura más de 20 minutos. También tenemos la angina de inicio reciente. Esta es una angina que limita de manera notable la actividad física ordinaria, como caminar 1 o 2 cuadras, subir un tramo de escaleras o realizar actividad ligera. También tenemos el incremento de la angina. En este caso vamos a tener un paciente que ha sido diagnosticado previamente con una angina, pero que ésta se ha vuelto más frecuente, que tiene aún mayor duración, o que se va a desencadenar con un umbral más bajo, lo cual va a limitar la capacidad de caminar 1 o 2 cuadras, también de subir un tramo de escalera o de realizar actividad ligera. Una característica importante es que los pacientes que presentan un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST suelen presentarse con una angina en reposo.
Para clasificar las anginas inestables podemos utilizar el sistema de clasificación de Browner, donde vamos a tener una angina tipo 1, que es aquella angina severa de reciente inicio o acelerada, la cual no se presenta en reposo. Si esta está en presencia de situaciones que aumentan la isquemia miocárdica, la clasificamos en tipo 1A. Si está en ausencia de tales condiciones, la clasificamos en tipo 1B. Y si está dentro de 2 semanas luego de un infarto agudo al miocardio, la clasificamos como tipo 1C. Si esta angina se presenta en reposo en el último mes, pero no en las últimas 48 horas, la clasificamos como tipo 2. Si está en presencia de situaciones que aumentan la isquemia miocárdica, la clasificamos como tipo 2A. Si está en ausencia de tales condiciones, la clasificamos como tipo 2B. Y si está dentro de las 2 semanas luego de un infarto agudo de miocardio, la clasificamos como tipo 2C. Y también tenemos la tipo 3, que es la angina en reposo en las últimas 48 horas. Si está en presencia de situaciones que aumentan la isquemia miocárdica, la clasificamos como tipo 3A. En ausencia de tales condiciones, la clasificamos como tipo 3B. Y dentro de 2 semanas luego de un infarto agudo al miocardio, la clasificamos como tipo 3C. También tenemos la clasificación de la angina según la Sociedad Canadiense de Cardiología, donde tenemos la clase funcional 1. Aquí tenemos una angina que se produce durante el ejercicio prolongado sin ninguna limitación. Tenemos la clase funcional 2, donde tenemos una angina que se produce caminando más de 2 cuadras con una limitación funcional leve. Tenemos la clase funcional 3. Aquí tenemos una angina que se produce caminando menos de 2 cuadras con una limitación funcional moderada. Y tenemos la clase funcional 4, donde tenemos una angina que se produce con actividad mínima o en reposo y donde tenemos una limitación funcional severa. Cuando tenemos en la sala de urgencias un paciente con un dolor torácico con alta sospecha de que sea isquémico, debemos diagnosticar a este paciente como un síndrome coronario. Ahora, si realizamos un electrocardiograma y el paciente tiene una elevación del segmento ST y además de esto tiene una elevación de los biomarcadores miocárdicos, clasificamos este paciente como un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Si en el electrocardiograma tenemos un ST disminuido con biomarcadores positivos, entonces clasificamos a este paciente como un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y si tenemos un paciente con el dolor torácico característico, pero tenemos un electrocardiograma sin elevación del ST y tenemos biomarcadores miocárdicos negativos, entonces debemos diagnosticar a este paciente con una angina inestable. Hay ciertos datos que nos pueden ayudar a realizar una estratificación del riesgo de muerte o infarto miocárdico no letal de corto plazo por estratificación de riesgo en pacientes con angina inestable. Aquí vamos a ver los antecedentes del paciente teniendo una alta probabilidad de muerte si tenemos aceleración de síntomas en las 48 horas previas, si tenemos un dolor en reposo de más de 20 minutos, si tenemos edema agudo del pulmón, si tenemos presencia de S3, de estertores, de hipotensión, si el paciente se encuentra bradicárdico o taquicárdico y si el paciente tiene más de 75 años. También se encontramos cambios electrocardiográficos con elevación o depresión del ST y también si tenemos un bloqueo de rama izquierda del haz de His de novo o si tenemos elevación de los biomarcadores cardíacos. Para clasificar un paciente con probabilidad intermedia, debemos tener un paciente con un infarto agudo al miocardio o con un evento vasculocerebral previo y un paciente que se encuentre usando ácido acetilsalicílico, que el dolor sea en reposo de más de 20 minutos pero que esté resuelto, que el paciente tenga más de 70 años de edad, que haya cambios electrocardiográficos en la onda T, onda Q patológica o desnivel del segmento ST y que tengamos un leve aumento de los biomarcadores cardíacos. Y en los pacientes que vamos a tener una probabilidad baja son aquellos pacientes donde tenemos una angina nueva de 2 semanas a 2 meses
un paciente con molestia torácica referida como palpitación, donde tenemos un electrocardiograma normal y donde tenemos unos biomarcadores que se encuentran normales. Bien, aquí en la anatomía coronaria vamos a ver que justo en el nacimiento de la aorta ascendente, por el lado izquierdo vamos a tener la arteria coronaria izquierda, la cual luego se va a dividir en la arteria circunfleja, la cual nos va a irrigar la cara lateral baja del corazón, así como nos irriga parte de la cara lateral alta. Y también tenemos la descendente anterior, que nos va a dar irrigación desde B1 hasta B4. Del lado derecho tenemos la coronaria derecha, la cual nos va a dar las ramas posterobasales, y también nos va a dar la descendente posterior, la cual le va a dar irrigación a la cara inferior del corazón. Aquí podemos ver que del nacimiento de la aorta ascendente vamos a tener en la parte izquierda la arteria coronaria izquierda, la cual nos va a dar la arteria circunfleja, la cual va a irrigar la cara lateral baja y lateral alta del corazón. Y también tenemos la descendente anterior, la cual nos va a irrigar la cara septal y la cara anterior. En la parte derecha tenemos la arteria coronaria derecha, la cual nos va a dar las posterobasales, y nos da también la descendente posterior, la cual nos va a irrigar la cara inferior del corazón. Los cambios electrocardiográficos que nos hablan de síndrome coronario agudo van a ser los signos de isquemia, los signos de lesión y los signos de necrosis. Cuando tenemos una isquemia subepicárdica vamos a tener una depresión de la onda T, mientras que cuando tenemos una isquemia subendocárdica vamos a tener una elevación de la onda T de rama simétrica. En el caso de la lesión, cuando es subepicárdica vamos a tener una elevación del segmento ST, mientras que cuando tenemos una lesión subendocárdica vamos a tener un desnivel del segmento ST. En el caso de la necrosis vamos a tener una onda Q patológica, la cual va a ser más de un 25% de la onda R. También podemos tener el QS, el cual va a ser mayor a 0.04 segundos, o también podemos tener un QS con muesca. En este electrocardiograma podemos ver una elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF, lo cual representa la cara inferior del corazón. Entonces, en este caso podemos hablar de una lesión subepicárdica de cara inferior. Cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda de las de His de novo, debemos sospechar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, y en aquellos individuos que tienen un bloqueo de rama izquierda de las de His preexistente, debemos buscar ciertos patrones para diagnosticar un infarto agudo al miocardio. Estos patrones son los que se conocen como los criterios de Sgarbosa, donde vamos a tener una elevación del segmento ST 1 milímetro o más y concordante con el complejo QRS. Podemos tener una depresión del segmento ST de 1 milímetro o más en las derivaciones B1, B2 o B3. O podemos tener también, como vemos en esta imagen, una elevación del segmento ST de 5 milímetros o más, y esta va a tener como característica que es discordante con el complejo QRS. En los tipos de infarto agudo en miocardio vamos a tener el tipo 1. Este se produce por una ruptura, una ulceración, una erosión o una disección de una placa aterosclerótica. El tipo 2 va a estar producido por un desbalance isquémico, donde vamos a tener un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. En el tipo 3 vamos a tener una muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. El tipo 4 lo vamos a dividir en A y B. En el tipo A vamos a tener aquel infarto agudo al miocardio relacionado a intervención coronaria percutánea con niveles plasmáticos de troponina 5 veces por arriba del percentil 99, y en el tipo B vamos a tener el que se produce por trombosis del stent detectada por angiografía o por autopsia.
Y también tenemos el tipo 5, este va a estar relacionado con una cirugía de revascularización miocárdica con una elevación de los biomarcadores mayor a 10 veces el percentil 99. Para la clasificación del infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho vamos a tener la clasificación de LUPI, donde vamos a tener un infarto agudo al miocardio del ventrículo derecho clase A. Aquí vamos a tener una patología sin hallazgos clínicos o ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho y vamos a tener un paciente sin hipotensión. En la clase B vamos a tener hallazgos clínicos o ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho y también vamos a tener una hipotensión con una presión arterial sistólica de 80 a 100 milímetros de mercurio, pero el paciente se va a encontrar sin hipoperfusión tisular. Y ya en la clase C vamos a tener un paciente en estado de shock con hipoperfusión tisular y con una hipotensión por debajo de 80, una presión arterial sistólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. También tenemos la clasificación de Killy-Kimball. Aquí vamos a clasificar a los pacientes en función de la capacidad ventricular izquierda. Lo clasificamos como un clase 1, donde tenemos un paciente sin falla cardíaca y con una mortalidad de un 5%. Tenemos la clase 2, aquí el paciente va a tener falla cardíaca y va a tener una mortalidad de un 10%. También tenemos el clase 3, donde el paciente va a presentar edema agudo del pulmón. Aquí la mortalidad sube a un 40%. Y tenemos el paciente clase 4, el cual va a ser un paciente con shock cardiogénico, con hipoperfusión tisular, y vamos a tener una mortalidad de un 90%. En la fisiopatología del síndrome coronario agudo vamos a ver que esta está relacionada con la formación de una placa aterosclerótica en la capa media de los vasos sanguíneos, la cual se puede clasificar en una placa vulnerable, como es esta, o una placa estable. Cuando tenemos una placa vulnerable y se produce una ruptura de la íntima, van a actuar diferentes mecanismos para la formación de un trombo, como es la adhesión y la agregación plaquetaria. También actúa el colágeno, la fibronectina, la laminina, receptores de glucoproteína 2P, fibrinógeno, el factor de von Willebrand, la protrombina y la trombina, el tromboxano A2 y la serotonina, y culminan formando un trombo, disminuyendo el espacio luminal y disminuyendo el volumen sanguíneo que pasa por el vaso. Para disminuir el riesgo de patología cardiovascular se debe tratar de llevar un régimen de vida saludable, cambiando el hábito nutricional y también realizando ejercicio de manera constante. Los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular se dividen en no modificables y en modificables. Entre los factores de riesgo mayores que no son modificables tenemos la edad, en los hombres mayor a 45 años y en la mujer mayor a 55 años. También los antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, los antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en los familiares de primer grado. Entre los factores modificables tenemos el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la enfermedad renal crónica etapa 3B a 5 o la albuminuria moderada a severa persistente. También tenemos la obesidad, el sedentarismo y el aumento del triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. El signo clásico de síndrome coronario agudo es el signo de Levin, el cual se caracteriza por un dolor torácico en el hemitórax izquierdo, el cual es de característica retroesternal y opresivo. Este se puede irradiar al brazo izquierdo, así como a mano izquierda o a la mandíbula. Algunos pacientes pueden tener una presentación no clásica de síndrome coronario agudo, como los pacientes con edad avanzada, los pacientes del género femenino y aquellos pacientes con diabetes mellitus, los cuales pueden no presentar el dolor torácico, sino que pueden presentar el dolor mandibular, pueden presentar dolor en el hombro izquierdo, pueden presentar dolor en mano izquierda, también puede ser en la mano derecha o puede ser dolor en epigastrio. En las mujeres, entre las presentaciones no clásicas de síndrome coronario agudo, podemos tener la sudoración, las náuseas, dolor en el pecho, la parte superior del abdomen, la espalda, el cuello, la quijada y el hombro y brazo izquierdos. También dolor en el brazo derecho, reportado poco frecuente, pero puede suceder. También en aquellos pacientes de edad avanzada y en pacientes diabéticos podemos tener equivalentes anginosos como la disnea, la astenia y la dinamia, malestar torácico, dolor punzante en el tórax,
dolor pleurítico, síncope, náusea o sensación de ansiedad o muerte inminente. En aquellos pacientes que encontramos un soplo sistólico por primera vez, este puede ser un signo ominoso porque podría indicar una disfunción del músculo papilar, una valva suelta de la válvula mitral con la insuficiencia mitral consecuente o una comunicación interventricular. El sistema de puntuación complementario del TIMI, el risk score, para el síndrome coronario agudo con elevación de DCT, estima la probabilidad de aparición de efectos cardiovasculares adversos, la de muerte en el primer año tras el alta y una estimación general del riesgo. Aquí vamos a tener la edad de 65 años o mayor, 3 o más factores de riesgo tradicionales para arteriopatía coronaria, la estenosis coronaria previa de 50% o más, las de desviación del segmento ST en el electrocardiograma inicial, 2 o más episodios anginosos en las 24 horas previas, el uso de ácido acetil salicílico en los 7 días previos a la presentación y también el aumento de los marcadores cardíacos. Y la presencia de cada uno de estos ítems se califica con un punto y la calificación máxima posible es de 7 puntos. Entonces, si tenemos de 0 a 2 puntos, tenemos un riesgo bajo. Si tenemos de 3 a 4 puntos, tenemos un riesgo intermedio. Y si tenemos de 5 a 7 puntos, tenemos un riesgo elevado. En cuanto a la elevación de los marcadores cardíacos, la troponina I aparece en las 2 a 6 horas y persistiendo por 5 a 10 días. La troponina T aparece de 2 a 6 horas y persiste por 5 a 14 días. La CKMB aparece de 3 a 6 horas, persistiendo por 2 a 4 días. La mioglobina aparece desde la primera a la segunda hora, persistiendo por menos de un día. Y la deshidrogenasa láctica aparece en 24 a 48 horas y persiste por 14 días. En cuanto al manejo inicial del síndrome coronario agudo, vamos a utilizar la morfina en dosis virgen de 10 miligramos en 10 cc endovenoso, unido a la metoclopramida por su efecto antagonista dopaminérgico. Vamos a utilizar el oxígeno si el paciente se encuentra con una saturación menor a 94%. Como antianginoso podemos utilizar los nitratos sublinguales si el paciente no está hipotenso. También podemos utilizar antiagregantes a dosis de ataque, 300 miligramos de aspirina y 300 miligramos de clopidogrel. También podemos utilizar anticoagulantes, podemos utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilogramo. También como antiagregante podemos utilizar el prasugrel a dosis de impregnación de 60 miligramos o el ticagrelor a dosis de impregnación de 180 miligramos seguido de 90 miligramos cada 12 horas. Como anticoagulante podemos utilizar la heparina no fraccionada en bolo de 60 unidades por kilogramo, máximo 4.000 unidades, seguido de una infusión de 12 unidades por kilogramo por hora hasta un máximo de 1.000 unidades por hora. O podemos utilizar la enoxaparina, 30 miligramos en bolo endovenoso, seguido por 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. O podemos utilizar el fondaparinux a dosis de 2.5 miligramos subcutáneo. Como trombolítico podemos utilizar la estreptoquinasa a dosis de 1.5 millones de unidades en 60 minutos. Podemos utilizar el anistreptasa a dosis de 30 unidades endovenosa durante 2 a 5 minutos. O podemos utilizar el alteplasa. Aquí, si el paciente tiene un peso corporal mayor a 67 kilogramos, podemos utilizar 15 miligramos en bolos endovenoso inicial, seguido de 50 miligramos en infusión durante los siguientes 30 minutos. Y luego 35 miligramos en infusión en los 60 minutos siguientes. Si el paciente tiene un peso corporal menor de 67 kilogramos, utilizamos 15 miligramos en bolos endovenoso inicial, luego 0.75 miligramos por kilogramo en infusión en los 30 minutos siguientes y 0.5 miligramos por kilogramo en infusión en los 60 minutos siguientes. También podemos utilizar RT-Plaza a dosis de 10 unidades endovenosas en 2 minutos y 10 unidades en bolo endovenoso 30 minutos más tarde. El Tecneplaza lo vamos a utilizar dependiendo de los kilogramos del paciente. En pacientes con menos de 60 kilogramos utilizamos 30 miligramos. En aquellos pacientes que están entre 60 y 70 kilogramos utilizamos 35 miligramos. Aquellos que están entre 70 y 80 kilogramos utilizamos 40 miligramos. En aquellos que están entre 80 y 90 kilogramos utilizamos 45 miligramos. Y aquellos pacientes que tienen más de 90 kilogramos utilizamos 50 miligramos.
La nitroglicerina endovenosa podemos iniciar a 10 microgramos por minuto y la debemos cuantificar para reducir un 10% de la presión arterial media en aquellos pacientes que tienen una presión normal y un descenso de un 30% de la presión arterial media en aquellos pacientes que se encuentran hipertensos. También podemos utilizar una dosis isquémica de 5 microgramos por minuto en aquellos pacientes que se encuentran normotensos. La morfina la podemos utilizar a dosis de 2 a 5 miligramos endovenosos cada 5 a 15 minutos en caso de que el paciente siga con el dolor. Entre las complicaciones que vamos a tener el síndrome coronario agudo están las arritmias y los trastornos de la conducción, la insuficiencia cardíaca, el aneurisma ventricular, la ruptura de la pared ventricular, la ruptura del tabique interventricular, la ruptura papilar y la pericarditis. Actualmente se han realizado varios estudios encontrando una mayor probabilidad de síndrome coronario agudo en aquellas personas que se encuentran trabajando en horario de oficina. Aquí tenemos 10 consejos que podemos seguir para tratar de evitar una enfermedad cardiovascular, como es el comer de manera equilibrada y saludable, tratar de controlar el estrés, hacer deporte diariamente, cuidar de los niveles de glucosa en sangre, controlar la tensión arterial, comprobar el índice de masa corporal, revisar los niveles de colesterol, dejar de fumar, consultar los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y también realizar consultas periódicas con su médico de cabecera. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Si te gustó el contenido, comparte, comenta o dale me gusta. Y hasta un próximo video. Gracias.